A través de la historia de nuestro país, Chile, se han producido muchas violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Los más recordados fueron en el periodo del 73 al 90, en la dictadura cívico-militar del general Augusto Pinochet. A raíz de la violencia vivida en estos periodos, se instauraron muchos centros de interrogación y tortura a lo largo del país, los cuales eran los encargados de deshumanizar a las personas, volverlas vulnerables y hacer que se quebraran para individualizarlos, doblegarlos y así sacarles la información necesaria. Tortura no es solo violencia física, sino también el hecho de ser detenidos sin saber las razones, ni qué harán o dónde los llevarán. Eso también es tortura y deshumanización. Esto ocurría mayormente por su militancia política. La historia de la casa. Londres 38 fue construida alrededor del año 1924, junto con todo el barrio París-Londres. Era un barrio de familias adineradas, que querían imitar barrios europeos. Esta casa tenía una estructura para que los trabajadores no se mezclaran con los dueños. Por esta razón, tenían la cocina separada al resto de la casa, además de contar con una polea montacargas para subir mayoritariamente alimentos y así no mezclarse con los empleados. Uno de los primeros residentes de esta casa fue un explotador de salitre, y vivieron allí hasta la década de los 60. Cuando el centro de Santiago dejó de ser un lugar solo de política y de gente rica, pasó a ser un sector más industrializado, más comercial y más bohemio. Al ocurrir esto, las familias del sector decidieron mudarse. En 1970, esta casa es comprada por el Partido Socialista. No era la sede principal, pero siempre estaba llena de militantes, y tendrá ese uso hasta el 11 de septiembre del 73, cuando un grupo de carabineros allana la casa y la traspasa para la DINA y le dan el nombre de Cuartel Yucatán. Esto solo fue hasta el año 75. Durante este tiempo, no solo había participación militar en las torturas, sino también de civiles. Había un caso específico donde la pesquera Arauco prestaba sus vehículos para el traslado de detenidos, esto ya que fue intervenida por la DINA, pero seguía funcionando por civiles y puso a disposición de la DINA toda su flota para fines represivos, en específico los detenidos de Londres 38. Daban testimonios de sentir mucho olor a pescado en el momento del traslado. Se supo que Londres 38 era un centro de tortura, ya que al ser bajados del vehículo, algunas personas lograban ver bajo las vendas las baldosas blancas y negras que aún en la actualidad siguen fuera del recinto, además de que se escuchaban las campanas de la iglesia San Francisco y muchos ruidos más. Principalmente, los interrogatorios pasaban en el segundo piso. No se les dejaba quitarse las vendas en ningún momento, y si te mandaban a lavar la loza, significaba que de ahí no saldrías vivo, porque el lavar la loza se hace sin vendas. Era prohibido hablar con los otros detenidos, ya que eso significaba que podrían ponerse de acuerdo y reconocer algo. Por otra parte, este lugar se usa mucho como lugar de paso o de tránsito, para llevarlos a otros sectores. La gente está aproximadamente una semana. Generalmente, después eran trasladados a cárceles. En la década del 70 y 80, la casa sufrió vandalismos y protestas para que se dejara de usar como centro de tortura. La gente se organizó para visibilizar lo que pasaba y posteriormente recuperar la casa. Cuando la DINA se fue del recinto en el 75, siguió siendo un espacio militar hasta el 79. Testigos afirman que llegaban muchos vehículos militares, por ende, se cree que fue un periodo de limpieza para sacar todo lo relacionado al centro de tortura. Remodelaron, pintaron, pusieron una chimenea falsa y cambiaron el piso. En 2005, la casa es declarada como monumento histórico y fue muy importante para la prohibición de derrumbe de la casa. En 2007, logran que el Instituto O'Higgins se marche de la casa. Ellos la utilizaron desde el 79. Este instituto es de historia y está vinculado al ejército. Ellos se dedican a hacer investigaciones históricas, principalmente de Bernardo O'Higgins y la historia militar chilena. Estas personas fueron las que principalmente estuvieron borrando los registros de Londres 38, le cambiaron la numeración al 40, eliminaron los planos originales de la casa. Al momento de echar a este instituto, el gobierno dice que ellos eran los dueños legales de la casa, merecían una indemnización y les entregaron otro edificio. Al momento de que queda libre el recinto, se creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y el Estado quería instalar en este lugar las oficinas de este. Esto hubiera hecho que nuevamente estuviera cerrado. En el 2010 se organiza el colectivo Londres 38, se logra tener una concesión para que funcione el proyecto. Hoy es una corporación y el financiamiento viene en la actualidad del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que es parte del Ministerio de Cultura y de Artes. Son 5 sitios de memoria en todo Chile que reciben este tipo de financiamiento. La infraestructura no es muy buena y hay que hacer muchos trámites para su restauración. Por esta razón hay muchas puertas cerradas a las que no se puede acceder actualmente. Del año 1973 al año 1975, cuando era el cuartel Yucatán,
pasaron un estimado de 2.000 personas detenidas. Esto es un aproximado, ya que todos los documentos oficiales están resguardados. En los informes Valech y Retin, que se efectuaron en el año 2000, se protege la identidad de los perpetradores, más no los relatos de las víctimas. En el 2050 recién se podrán hacer públicos estos nombres. De este aproximado de 2.000 personas, solo 98 se sabe que están desaparecidos o ejecutados. Cada una de estas personas posee una placa en el piso con su nombre, edad y partido político, a la entrada del establecimiento. Hasta el 2013 eran 96 personas, y cuando se investigó el caso de estas dos personas por proceso de reparación a la familia, se concluyó que estuvieron aquí también, y se agregaron sus nombres al memorial. De estas 98 personas, 14 fueron mujeres, las cuales en una habitación del segundo piso hay fotografías de todas ellas. 2 estaban embarazadas, y no se sabe si pudieron dar a luz o qué pasó con ellas. Se tiene conocimiento que hubieron más de un 60% de detenidos que eran del MIR, el resto eran civiles o de algún otro partido político de izquierda. En esta casa se le da énfasis a las características más humanas de las personas, y no tanto a los métodos de tortura o a las fechas de detención, porque inhumaniza, santifica, demoniza o idealiza a las personas, además de convertirlas en un objeto. En conclusión, cuando uno habla de derechos humanos, no solo habla de dictadura o de las movilizaciones actuales, sino también del poder acceder a los bienes básicos como la salud o la enseñanza. La dictadura es un periodo que marcó a Chile, lo cual nosotros seguimos viviendo hasta ahora. Lo que aconteció en ese entonces nos sigue afectando hasta el día de hoy y es parte de nuestra historia. Creo que tenemos el derecho de poder dar por lo menos nuestra opinión, basada en lo que la historia oficial nos cuenta, ni siquiera como relatos, mitos u otras cosas, sino como ha sucedido en realidad. Tenemos que seguir hablando de estos temas, porque todo pasado que se olvida está condenado a repetirse. Principalmente el no recordar es olvidar, y el olvidar es caer en la repetición. Incluso las siguientes generaciones van a tener que seguir hablando y recordando, por el aprendizaje que implica el hacerlo, y eso también enmarca lo que es la pedagogía, y el importante error que cumple con no cometer los mismos errores. No hay que olvidar a las personas que murieron, sufrieron y aún están desaparecidas y no se sabe de ellas. Todos somos portadores de memoria, porque el hecho de no vivirlo no significa que no te afecte el día de hoy. Todo lo sucedido deja una herencia y al hablar de memoria no es solo se refiere a relato, sino también a la forma de contarlo, ya que da contexto sea ideológico, económico o social.